Buenos días, licenciado. Nosotros somos Rebeca Betsabe Paradas Rojas, Caret Maritza Ventura Ramos y mi persona Daisy Mabel Zelaya Mejía. Nuestro tema a exponer es el modelo dinámico. Y la introducción de nuestro tema es la presente perspectiva, según Luria, sobre el funcionamiento cerebral como un sistema dinámico e interconectado. Explica que los procesos cognitivos no son fijos, sino que cambian con el tiempo en respuesta al entorno, el aprendizaje y posibles daños neurológicos. También resalta la importancia de esta visión para poder entender cómo el cerebro se organiza tras una lesión y cómo esto influye en áreas como puede ser la rehabilitación cognitiva, la educación y la psicología clínica. En otras palabras, el texto enfatiza que el cerebro no trabaja de manera aislada, sino que de diferentes áreas colaboran para adaptarse y generar funciones cognitivas complejas. Bueno, para empezar, yo hablaré sobre la teoría de los bloques funcionales de Alexander Luria y su enfoque dinámico sobre el cerebro. Luria propuso que los procesos mentales están localizados en áreas específicas del cerebro, sino que dependen de las interacciones entre distintas estructuras cerebrales. Para entender esta dinámica, se dividió el cerebro en tres unidades funcionales interdependientes. La primera unidad es la regulación de tono y la vigilia, que la primera unidad es responsable de mantener el estado de vigilia y regular el tono cortical. Es crucial para cualquier actividad mental organizada. Durante el sueño, esta regulación se va debilitando porque va afectando la capacidad para poder procesar información y planificar acciones. Luria también destacó el papel de la deformación reticular, que es una red de neuronas en el tronco cerebral que modula el nivel de activación del cerebro. Esta estructura está conectada con el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico, que esto permite una regulación tanto ascendente, que es desde el tallo cerebral hasta el córtex, como descendentes, que es desde el córtex hasta las estructuras inferiores. Cuando esta unidad falla, se observan alteraciones como la fatiga extrema, dificultades para mantenerse alerta e incluso estados de confusión similares al síndrome de Carson-Cobb. La unidad 2 es la recepción, procesamiento y almacenamiento de información. La segunda unidad se encarga básicamente de recibir, procesar y almacenar información del entorno. Esta está ubicada en la zona occipital, temporal y parietal del cerebro, ya que está organizada en un sistema jerárquico de áreas primarias, secundarias y terciarias. Las áreas primarias son las que reciben información sensorial directa. Las áreas secundarias son las que procesan la información, permitiendo reconocer rostros, sonidos o palabras. Las áreas terciarias son las que integran la información de diferentes sentidos y la relacionan con experiencias previas, formando nuestras propias perspectivas del mundo. La dinámica de esta unidad se basa en la activación por tres fuentes principales, que son los procesos internos metabólicos, que están relacionados con la homeostasis y las necesidades biológicas.
La segunda son los estímulos externos que son provenientes del entorno que activa el reflejo de orientación. Y los planes e intenciones son los procesos cognitivos más complejos que activan el sistema en función de metas. Por ejemplo, cuando hay una lesión en esta unidad, puede producirse déficit en la percepción y la memoria y también en la capacidad para poder reconocer objetos o sonidos. La tercera unidad es la programación, regulación y verificación de la actividad mental. La tercera unidad está situada en los lóbulos frontales. Es la responsable de planificar, regulación y verificación de nuestras acciones. Esta se relaciona con funciones ejecutivas como puede ser la toma de decisiones, el control de impulso la la anticipación de consecuencias desde una perspectiva dinámica. Esta unidad no solo se envía órdenes, sino que ajusta constantemente la actividad cerebral mediante un feedback continuo con las otras unidades. Desde un fallo, aquí puede provocar comportamientos desorganizados o la falta de iniciativa o las dificultades para corregir errores. La conclusión a la que llegué fue que, en resumen, el modelo de Luria nos muestra que el cerebro es un sistema dinámico e interconectado porque la coordinación entre las tres unidades funcionales es esencial para la actividad mental normal. Cuando alguna de estas unidades se ve afectada, las consecuencias no son aisladas, sino que repercuten en todo el sistema. A continuación, mi compañera Karen seguirá con la exposición. Bueno, ahora le hablaré acerca de la segunda unidad funcional. En la segunda unidad funcional del cerebro es el sistema encargado de poder recibir, analizar y poder almacenar lo que es la información sensorial, como lo que vemos, oímos y sentimos. Nuestro cerebro es como una gran computadora que recibe datos desde el exterior, los procesa y también los guarda para que lo podamos usar cuando nosotros lo necesitemos. Esta unidad funcional, más que todo, se encarga de transformar lo que son los sonidos, las imágenes, las sensaciones en información útil para nuestro pensamiento y para nuestra memoria. La segunda unidad funcional del cerebro es es la encargada de procesar los estímulos sensoriales y convertirlos en percepciones organizadas que se encuentran en la parte lateral y posterior del neocórtex y se divide en tres regiones principales. Entre ellas está lo que es el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal. En el lóbulo occipital es el que procesa la información visual. En el temporal procesa lo que es la información auditiva. Y en el lóbulo parietal procesa la información sensorial del tacto y la posición del cuerpo. Cuando nosotros observamos un objeto, el cerebro no solo detecta la luz de ese objeto, sino que también procesa los colores y también interpreta lo que vemos y lo asocia con las experiencias ya vividas. Lo mismo ocurre con los sonidos y las sensaciones táctiles. La primera unidad funcional se encarga de mantenernos despiertos y también atentos, mientras que en la segunda nos permite entender que el mundo nos rodea. En la segunda unidad funcional solo percibimos estímulos sin sentidos.
La segunda unidad funcional está organizada en tres niveles jerárquicos. Está la área primaria, la área secundaria, la área terciaria. En la área primaria reciben información sensorial en su forma más básica. En la secundaria procesa, organiza la información en patrones más complejos. En la terciaria integra la información de distintos sentidos y lo asocia con experiencias previas. El cerebro trabaja como una fábrica que procesa la información. En las áreas primarias reciben los datos sin procesarla, las secundarias las organiza y las terciarias las interpreta para poder darle un significado. Un ejemplo sería cuando nosotros escuchamos una canción, el área primaria conoce los sonidos y el área secundaria identifica la melodía y el ritmo. En la terciaria relaciona la canción con una emoción o recuerdo que esto nos permite no solo oír sonidos, sino también poder disfrutar la música con un significado emocional. En esta segunda unidad hay dos modelos. En el primero está especificidad modal decreciente y en el principio 2 la lateralización funcional. En el primer principio, a medida que la información avanza, la jerarquía se vuelve menos específica y más generalizada. En el segundo principio, cada hemisferio cerebral tiene funciones especializadas. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está el lenguaje, la lógica y también el pensamiento analítico. En el hemisferio derecho está lo que es la creatividad, la percepción espacial y las emociones. Esto de los principios significa que en las áreas primarias cada una de las neuronas responde a un solo tipo de los estímulos, pero en las áreas secundarias también en las terciarias la información se mezcla para que pueda crear percepciones ya más complejas. Y ya en el segundo principio, esto significa que algunas funciones cognitivas están más desarrolladas en un hemisferio que en otro. Un ejemplo de esto sería lo que es si una persona sufre un daño en el hemisferio izquierdo, puede tener dificultades a la hora de poder hablar. En cambio, si el daño ocurre en el lado del hemisferio derecho, pues puede perder la capacidad de reconocer caras o también lo que es interpretar las emociones. Y como conclusión sería, en la segunda unidad funcional del cerebro, es el sistema que nos permite percibir, almacenar la información del mundo y del exterior, ya que gracias a esta unidad funcional podemos ver, oír y sentir el mundo de manera un poco más organizada. Y también su estructura jerárquica y lo que es su división en hemisferios, lo que eso nos permite poder desarrollar lo que son las habilidades cognitivas más avanzadas, como el lenguaje y el pensamiento abstracto. Bien, ahora les hablaré un poco mi compañera sobre lo que es la. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca y yo les hablaré sobre la tercera unidad funcional de Alexander Luria. Esta tercera unidad expone la teoría de los bloques funcionales, que consiste en la programación, en la regulación y en la verificación de la actividad cognitiva. El cerebro humano es una estructura altamente compleja que no solo recibe, procesa y almacena la información, sino que también organiza la actividad, lo organiza con la actividad consciente. Tiene la capacidad de generar intenciones, formar planes de acción, supervisar su ejecución y corregir errores. Esto
distingue al ser humano de otras especies. Estos procesos están regulados por el tercer sistema funcional, que es fundamental del cerebro, el cual se encarga de la programación, la regulación y la verificación de la actividad mental y motora. Este sistema está localizado en las regiones anteriores de los hemisferios cerebrales y cumple un papel decisivo en la conducta humana. La siguiente lámina, por favor. Les hablaré un poquito en qué consiste la programación, la regulación y la verificación de la actividad. El cerebro no actúa como un simple receptor de estímulos, sino que éste interpreta la información y elabora respuestas adaptativas. La programación implica la generación de planes y de estrategias para la acción. Luego, la regulación ajusta la conducta en función de las condiciones externas e internas, esenciales para mantener la flexibilidad y la eficiencia en la ejecución. Y la verificación, esa permite evaluar el resultado de las acciones para realizar correcciones cuando sea necesario o cuando hay errores. Un ejemplo podría ser el aprendizaje de un instrumento musical. Cuando una persona comienza a tocar el piano, su cerebro programa los movimientos necesarios para presionar las teclas correctamente. Durante la práctica, y tiene que ser muchas prácticas porque de un día para otro no se puede lograr esa disciplina. Entonces, durante las prácticas, la regulación le permite ajustar la presión y la velocidad de los dedos según la respuesta auditiva. Y la memoria muscular, esas dos cumplen esa función. Y finalmente, la verificación. Esto ocurre cuando el músico evalúa si está tocando correctamente y realiza ajustes para mejorar su ejecución. En un contexto muchísimo más general, cualquier acción humana requiere estos tres procesos. Este ejemplo muy común y lo que estamos viviendo actualmente, un estudiante que prepara una presentación debe planificar su exposición. Ocupa la programación. Luego se tiene que adaptar a la reacción del público o a las preguntas imprevistas que haga el público. Allí se ve influida la regulación. Y por último, uno tiene que reflexionar sobre su desempeño para mejorar en el futuro. Entonces ahí es la verificación quien está actuando. La siguiente, por favor. La organización jerárquica del sistema motor. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema es responsable de la programación, de la regulación y la verificación y está compuesto por diversas estructuras cerebrales que trabajan de manera jerárquica. En la base de este sistema se encuentra la corteza motora primaria, que esta está en la corteza precentral o el área 4 de Brodmann, como es más conocido. Esta actúa como el canal de salida para los impulsos motores. Esta región está organizada somotópicamente, lo que significa que diferentes partes del cuerpo están representadas de manera específica en la corteza. Por ejemplo, los movimientos de la cara y de las manos ocupan una mayor extensión cortical debido a la fineza y precisión que requieren. Las estructuras secundarias y las terciarias de la corteza motora, como las áreas promotoras y el córtex prefrontal, desempeñan un papel clave en la planificación y en la coordinación de los movimientos. Un ejemplo podría ser que en los deportes de precisión, como el tiro con arco, la corteza motora primaria ejecuta el movimiento mientras que las áreas premotoras y el córtex prefrontal ajustan la postura y la fuerza aplicada para mejorar la precisión del disparo. La siguiente, por favor. Bien, ahora les hablaré un poco del papel del córtex prefrontal en la conducta humana. El córtex
córtex prefrontal es una de las estructuras más evolucionadas del cerebro humano. Es fundamental para la toma de decisiones, para la resolución de problemas y para el control de los impulsos. Su conexión con la formación reticular permite modular los niveles de atención y de la activación necesaria para la realización de las tareas más complejas. Estudios han demostrado que los daños en esta región pueden provocar alteraciones en la conducta como desinhibición o dificultades para planificar el futuro. Un ejemplo que creo que casi todos conocen y que yo lo recuerdo muy bien porque en el ciclo pasado yo tuve que exponer sobre esta área es sobre el caso de Phineas Gage. Él fue un trabajador ferroviario que sufrió una lesión en el lóbulo frontal debido a un accidente. Fue una varilla de hierro que le atravesó el cráneo. Y, o sea, le entró por aquí, le salió por esa parte de aquí. Todos pensaron que ese hombre no iba a sobrevivir y que, o sea, fue un accidente muy grave. Pero al final él pudo sobrevivir, llegó al hospital y todavía estaba consciente, solo unos momentitos, ¿verdad? Y luego se desmayó. Pero él logró sobrevivir, pero su personalidad y el comportamiento cambiaron drásticamente. Y aquí demuestra cuál es la importancia del papel del córtex prefrontal en la regulación de la conducta, porque le preguntaban a sus compañeros, a su familia, y comparaban cómo era su conducta antes del accidente y luego del accidente, que las personas decían que como que si hubiera cambiado, lo hubieran cambiado por otra persona. Y también aquí influye bastante el desarrollo y la maduración del córtex prefrontal. ¿Y eso por qué? Porque el córtex prefrontal no está completamente desarrollado al nacer. Su maduración ocurre a lo largo de la infancia y de la adolescencia, alcanzando su pleno desarrollo entre los 20 y los 25 años de edad. Durante los primeros años de vida, la corteza prefrontal experimenta un crecimiento significativo, especialmente entre los 3 y los 7 años, lo que permite la adquisición de habilidades como el autocontrol y la planificación a largo plazo. Este proceso, disculpen, este proceso explica por qué los niños pequeños tienen dificultades para controlar sus impulsos y por qué los adolescentes pueden mostrar una conducta impulsiva, ya que su corteza prefrontal aún está en desarrollo. Se ha demostrado también que la conexión entre el córtex prefrontal y otras regiones cerebrales se fortalecen con el tiempo, permitiendo una mayor regulación de la conducta y una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Porque un niño no lo van a poner a tomar decisiones serias porque todavía no está con la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Y también aquí hay interacciones con otras unidades funcionales. Por ejemplo, el tercer sistema funcional, no opera de manera aislada, es un conjunto, es como una orquesta. Si uno no funciona, el otro tampoco y todo se cae. O sea, ya no puede seguir el concierto porque una cosa está entrelazada con la otra. Lo mismo sucede con el tercer sistema funcional, sino que interactúa con otras unidades cerebrales, como les comentaba. Por ejemplo, en la regulación de los movimientos voluntarios, el sistema motor depende del sistema extrapiramidal y de los ganglios basales para proporcionar el tono muscular adecuado y evitar movimientos innecesarios. Asimismo, la integración entre el córtex prefrontal y las áreas sensoriales, esas son cruciales para la toma de decisiones informadas. Cuando una persona conduce un vehículo, su cerebro no solo coordina los movimientos de las manos y de los pies, que allí está operando el sistema motor, sino que también analiza la información visual y auditiva del entorno para tomar decisiones rápidas y seguras. Como para terminar esta parte de las unidades de Alexander, es que el tercer sistema funcional del cerebro desempeña un papel esencial en la programación.
¿Por qué? Por la regulación y la verificación de la actividad cognitiva y motora. Esto es a través de una organización jerárquica, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos anteriormente, y la interconexión de diversas estructuras cerebrales. Este sistema permite que los seres humanos planifiquen, ejecuten y supervisen sus acciones de manera eficiente. Y ya como una conclusión así en general, sería que las tres unidades funcionales del cerebro, perdón, trabajan de manera coordinada para generar las actividades mentales complejas, integrando procesos como la percepción, el pensamiento y también el movimiento, que estas van de la mano. La interacción entre mecanismos aferentes y eferentes permiten una respuesta activa y adaptativa al entorno, evidenciando que la percepción no es un proceso pasivo, sino que implica la participación de múltiples áreas cerebrales. La regulación de la conducta, la planificación de acciones y el control del movimiento voluntario depende de esta interacción, lo que resalta la importancia de un enfoque integral en el estudio del cerebro. El estudio del cerebro ha evolucionado de modelos simples hasta una visión más dinámica de circuitos interconectados. Comprender cómo cada unidad contribuye a la organización del pensamiento y la acción es clave para analizar la estructura de los procesos mentales y para su regulación en la vida cotidiana. Y gracias, esa sería a la conclusión que hemos llegado como grupo, y gracias por su atención prestada. Nos despedimos. Feliz día.